Buenas tardes. Vamos a retomar la actividad que estábamos desarrollando estos días con el desarrollo de la historia política y democrática de la Argentina en los últimos años, específicamente del año 1983 al 2003. Clase de ayer estábamos desarrollando, conociendo los ejes más importantes de uno de los puntos más débiles. Podemos hasta denominar el talón de Aquiles del gobierno de Raúl Alfonsín, que ha sido la cuestión económica. Los aspectos vinculados a la hiperinflación, a los planes económicos financieros que han fracasado, el cambio de moneda, los planes alternativos que se han gestado y no han funcionado, hasta también ver la confrontación que generó esa crisis económica en el área gremial y en las asociaciones profesionales, también en el ámbito empresarial. Agregando a todo eso, también comenzamos a analizar un campo muy importante que es el análisis de la política exterior. Específicamente se ha analizado la primera problemática que ha incursionado el gobierno de la dupla Alfonsín-Martínez, que ha sido el conflicto del BRIC. El problema de la disputa, la cuestión vinculada también a los debates parlamentarios sobre el tema y, por supuesto, el plebiscito no vinculante que se ha realizado a la población en aquel año 1985. Dicho esto, ahora vamos a continuar con los otros ejes tan importantes de la política exterior del gobierno de Alfonsín. Pero como manifesté ayer, la política exterior tiene una particularidad que se diferencia de la económica y de la política interna. Tanto la política interna como la política económica, todos los ejes están interrelacionados. En cambio, en la política externa, cada eje que vamos a ver, y el doctor Arago lo va a desarrollar a continuación, son como autónomos, independientes. La cuestión del BRIC, la cuestión de Malvinas, la cuestión de integración, la cuestión de América Latina, la cuestión con la relación con Europa, la cuestión del futuro Mercosur. Todos van a ser puntos totalmente distintos, independientes, no vinculados casi uno con el otro. Bien, ya sin no perder más tiempo, seguimos con la cuestión de la política exterior. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes a todos. La placa, por favor, Victoria, mientras ubicás en política exterior. Quedamos ayer para iniciar con el plan de integración con el Brasil. En 1986 hay política exterior, perfecto, está Acuerdo de Integración y Cooperación con Brasil 1986. A mediados de año de ese 1986, Sarney, el presidente de Brasil, y Alfonsín se encontraron y a partir de un encuentro y conversaciones previas van a comenzar el proceso de integración y cooperación económica, que va a ser el puntapié inicial para luego sumarse Uruguay y después Paraguay conformar ya durante el gobierno de Carlos Saúl Menem el Mercosur. Pero en principio, este acuerdo de cooperación es un acuerdo inicial de algunos productos comerciales que en ambos países iban a gozar de franquicias arancelarias. Un año más tarde, en 1987, esto se va a ampliar ya a bienes de consumo, a provisión de trigo, a abastecimiento alimentario, constitución de empresas de tipo binacional. Se trataba de conformar desde lo industrial, desde lo empresarial, empresas binacionales en la cuestión de la energía, la biotecnología. La Argentina iba a ceder conocimiento a través de un acuerdo de cooperación nuclear. Ustedes saben que a esa fecha el programa nuclear argentino estaba muy avanzado. La cooperación aeronáutica, como decíamos, y otros grandes ejes como la siderurgia, el transporte, etcétera, etcétera. En esta oportunidad también se va a crear una unidad monetaria común
para el financiamiento, la movilización de bienes y los capitales, que se va a denominar gaucho. Esta es la moneda común que pretendía establecerse como una moneda, si otros países se iban agregando, como una moneda común. A finales de 1988 se va a sumar a esta adhesión de este acuerdo de cooperación el Uruguay. Y es muy importante porque la Argentina y Brasil han tenido una relación, no fue fácil su relación como estados. Han competido y compiten hoy con algunos mercados actualmente, y también heredan, luego ya el doctor Ramírez Brachi va a hacer un análisis exhaustivo de la parte histórica, heredan el problema fronterizo y el problema del enfrentamiento entre España y Portugal en la península ibérica y en América. Más allá de que casi 80 años, 70, el Portugal estuvo anexado a España dentro de la corona española, pero luego cuando se reindependiza comienza todo un problema, sobre todo en la Cuenca del Plata y en el centro geográfico que nos atañe. La otra, no sé si quiere hacer acá, doctor, el análisis del acuerdo con Brasil o termino con Malvinas y cortamos tal vez aquí este área, este eje. Me parece bien que hacer algunas observaciones sobre la relación Argentina-Brasil, que en el gobierno de Alfonsín va a ser determinante. Las relaciones internacionales de Argentina, la historia de la diplomacia argentina, en el contexto de los países limítrofes, ha tenido en su relación con Brasil una larga historia. Una historia que va a surgir desde el momento mismo de la independencia y de toda la formación del Estado argentino, porque desde la formación de ambos estados, tanto el brasileño como el argentino, había una permanente disputa de poder en la Cuenca del Plata. Por lo tanto, desde antes mismo también, como dijo Arago, de la disputa entre Portugal y España y el famoso línea imaginaria del Tratado de Tordesillas, que trataba de distribuir los territorios entre España y Portugal por el principio de utis possidetis iuris. Los territorios que eran de España pasaron a la Argentina en esta zona y los que eran de Portugal pasaron al Brasil. Por lo tanto, también los problemas de demarcación entre Portugal y España lo va a heredar Brasil y Argentina. Y este problema de demarcación territorial se va a prolongar durante mucho tiempo, durante el siglo XIX, y después del siglo XIX, cuando se firmaron tratados bilaterales de demarcación y de establecimiento de los límites, van a haber una fuerte competencia económica y comercial entre los dos países. Esto generará también rispideces que también a mediados del siglo XX se intentaron algunos programas de integración o por lo menos acuerdos bilaterales entre Perón y Getúlio Vargas, oportunamente en la década de 1850, a pesar de la rivalidad de los dos países. A tal extremo que cuando comenzó a fortalecerse la Guerra Fría, lo que se conoce la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, si bien Argentina y Brasil estuvieron dentro del campo del dominio de lo que era Estados Unidos de Norteamérica, pero dentro de esa dicotomía argentina-brasileña había una rivalidad regional. Esa rivalidad regional se prolongó hasta la década de 1960, 1970, 1980. Por lo tanto, este punto de inflexión, de acercamiento entre Alfonsín y Charney viene a romper, menos mal y gracias a Dios, viene a romper toda una etapa de conflictividad, de desconfianza, de planteos de hipótesis belicosos entre Argentina y Brasil, que a través de ese movimiento, a partir de 1980,
86 en adelante, con este acuerdo Alfonsín-Sarney, viene a quebrarse toda esa disputa y esa conflictividad. Por eso es un punto de inflexión, es una bisagra entre las relaciones argentinas y Brasil antes y después del acuerdo Alfonsín-Sarney. Además, este acuerdo, como ya lo vamos a ver más adelante, va a ser el trampolín, el punto de partida para lo que se intentó, se bregó construir un mercado común de integración y después lo que se conocerá como el Mercosur, como un proceso de integración que va a madurar, pero lamentablemente no pudo concretarse en su totalidad. Pero esta relación Argentina-Brasil es de larga data, siempre ha sido conflictiva, siempre ha sido problemática y a partir de esta instancia comienza a cambiar, comienza a girar 180 grados y a construir una idea de interrelación y de cooperación comercial, económica y de desarrollo, que en la década del 80 y del 90 tomaron un amplio impulso. Continuamos, Bien. por favor. A continuación tenemos de la política exterior el punto más difícil para la administración de Raúl Ricardo Alfonsín, que es la cuestión o el conflicto de Malvinas, con un intento de normalización de las relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña. Y vamos a la próxima placa, Victoria, por favor, para poder entender el conflicto Malvinas. Tenemos un conjunto de datos para la interpretación del hecho, desde los antecedentes primarios y principales del Estado argentino en el descubrimiento y posesión, como recién aplicaba el doctor el principio de Luti Possidetis Iuris. La Argentina va a heredar a través de la unidad geográfica institucional, el que es el Virreinato del Río de la Plata. Las Islas Malvinas estaban dentro de esa estructura administrativa, por lo tanto, institucional, ¿no es cierto?, y política, por lo que a partir de mayo de 1810, naturalmente, las Provincias Unidas, el nacimiento de la Junta de Mayo, y luego lo que se va a constituir en Provincias Unidas de Sudamérica o del Río de la Plata, van a tener entre su territorio a las Islas Malvinas. La relación española-británica y argentino-británica sobre Malvinas tiene en sus antecedentes ya conflictividades. No ocurrió por el azar el hecho de 1982. Recuerden ustedes que ya en 1770, Bucareli, gobernador de Buenos Aires, 6 años antes de la constitución del Virreinato del Río de la Plata, va a expulsar, desalojar militarmente, un 10 de junio de ese año, a los ingleses de Malvinas. Los ingleses han fijado como un punto geopolítico importante para el despliegue de sus estrategias globales y de la obtención de recursos y materias primas a Malvinas como centro clave, ¿no es cierto?, en el Atlántico Sur. La usurpación británica, sabrán ustedes, se desarrolló ese 3 de enero de 1833, cuando las autoridades legítimas a cargo de Burnet son desalojadas por el Imperio Británico, por la ocupación militar. Los argentinos de ahí son excluidos, y a partir de ese instante, desde ese 1833 hasta luego el inicio de lo que es el siglo XX, vamos a tener principalmente reclamos de tipo unilateral. No van a ser persistentes, es decir, no todos los años, pero permanentemente va a haber un reclamo inicial por la soberanía. Recuerden ustedes que más allá de todos los derechos que la Argentina va a citar por descubrimiento que hicieron los españoles, por posesión que estaban en manos de los españoles, luego del gobierno de la Junta de Mayo y los primeros gobiernos patrios que han abonado digamos, los emolumentos y sueldos de quienes estaban a cargo de la administración de las islas, y toda esa cuestión, hay un hecho clave que es en febrero de 1825 el primer tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña.
Y en ese tratado, Gran Bretaña no reclama las Islas Malvinas, uno de los puntos principales. La conflictividad con Inglaterra es intensa. Imagínense ustedes, 1670 se tratan de instalar en la zona de la ría del Puerto Deseado, en Colonia de Sacramento, las dos invasiones de la ciudad de Buenos Aires, el bloqueo a la Confederación Argentina en 1845, un incidente allá por 1876 en el puerto de Rosario con una cañonera británica, 1908 en el inicio de la exploración argentina hacia la Antártida y también británica, porque se superponen los dos sectores antárticos. Entonces, esto significa, cuando actualicemos, por ahora estamos haciendo un desarrollo de la situación y del conflicto Malvinas, va a eclosionarle a Raúl Alfonsín todo este conjunto de datos que le estoy dando. El reclamo, ya a partir de la Constitución, luego tras la Segunda Guerra Mundial, hubo una primera Sociedad de Naciones que fue muy efímera, pero ya desde la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, que son las siglas que ustedes ven en pantalla, a partir de ahí la Argentina va a lograr, primero va a ser un reclamo en la OEA, que es permanentemente, salvo excepciones, todos los países hermanos van a ratificar el apoyo a Argentina. Y en las Naciones Unidas, en la Asamblea, todos los años, año tras año, se logra una votación, que es lo que hizo también Alfonsín, de reclamo de los derechos argentinos sobre Malvinas. Pero principalmente el reclamo argentino va a tener dos resoluciones de la Asamblea General, la 2065 lograda en el gobierno de Ilia y la 3160 en el último gobierno, en el tercer gobierno peronista, digamos, previo al golpe de Estado. Son dos resoluciones claves para la cuestión Malvinas, para nuestra posición. En primer lugar, la resolución 2065 coloca a Malvinas entre los territorios a descolonizar, es decir, los territorios en los que se debe descolonizar, debe dejar de tener una situación colonial. Y toma nota de la disputa de soberanía. Pero la 3160 es aún más importante porque expresa claramente esta resolución el temor de un conflicto ante la no resolución y la no permanente, el permanente no de Gran Bretaña para negociar o todo tipo de acuerdos. Y además insta a las partes en conflicto fundamentalmente a tratar el tema de fondo, que es el tema de la soberanía. Porque sabemos, para no extendernos tanto, pero son elementos que ustedes deben conocer, que la población, si hubiera un proceso de descolonización, no puede estar separado de una discusión de soberanía, porque esa población que está en Malvinas es una población trasplantada, es decir, a partir de la usurpación británica en 1833, a todos los argentinos que habitaban ahí, más allá de algunos que quedaron resistiendo, hasta que después fueron tomados prisioneros, y toda la población fue embarcada y exiliada, podríamos decir, porque era un territorio nacional, fue llevada al territorio argentino. Y a partir de ahí, colonos ingleses ingresaron. Por eso, la descolonización no debe entenderse como que se retira Gran Bretaña, y esa es la idea subrepticia británica de crear una nueva nación, las Islas Falkland, por lo que una administración, entre comillas, independiente, pero dentro de la Comunidad de Naciones Británicas que se llama Commonwealth. La posición argentina es la soberanía, es discutir del fondo con todos los derechos que algunos estamos usando a muy rápida velocidad para que ustedes tengan una idea, los derechos geográficos, históricos, jurídicos y de posesión y descubrimiento del Estado argentino. A partir de la década del 70, Gran Bretaña, y vieron que la resolución 3160 de 1973, hace caso omiso a las Naciones Unidas y comienza un avance desde las islas para la exploración petrolera, la acción futura de la producción ictícola, es decir, del potencial de pesca, de las cuestiones de gas y de la exploración de minerales como oro, por ejemplo, que existen en las propias islas.
Y esto es lo que está marcado ahí en la placa como el incidente de Shackleton, 1976, febrero, ¿no es cierto?, del 76, cuando buques de la Armada Nacional van a tener una pequeña escaramuza, un incidente, y hacen o no permiten la exploración petrolera, la prospección sísmica y todas las investigaciones científicas de este buque británico oceanográfico, y se lo escolta hasta lo que hoy se denomina Puerto Argentino por Stanley para los ingleses, y diríamos, no se permite esta acción. Esto lleva prácticamente a un rompimiento de relaciones, etcétera, etcétera, pero aquí rescato el canciller, digamos, el ministro de Relaciones Exteriores del momento, el canciller Arauz Castec, con una clarividencia ha marcado el vaticinio de lo que ocurrió 6 años después. Decía Arauz Castec en febrero del 76 que de persistir esta acción de desconocimiento del derecho internacional y de avance unilateral de Gran Bretaña en el Atlántico Sur, y como apoyo desde las Islas Malvinas, no es de esperar que pase mucho tiempo para que una guerra se desate en las islas. Febrero del 76, el conflicto fue en abril de 1982. Ahora bien, no vamos a introducirnos en la cuestión de la guerra, pero sí las cuestiones diplomáticas, la de la política exterior de ese momento, que seguramente voy a dejar para que el doctor Ramírez Brache haga un análisis del apoyo a la posición argentina, al contexto internacional. Brevemente yo voy a decir algunas cosas. La Argentina tuvo una posición importante de países de América Latina, pero sobre todo el Perú, el Panamá y Venezuela, que apoyaron con ahínco y fervor las listas de voluntarios en los distintos países de Latinoamérica para venir a combatir por la Argentina, y vemos entonces cómo actúan en el contexto internacional los grandes bloques. Estamos todavía inmersos en la Guerra Fría, como Estados Unidos y la OTAN y la Comunidad Económica Europea, o sea, Europa Occidental, va a tomar una posición de apoyo a su aliado, a la tercera potencia nuclear, y la tercera potencia militar, que es Gran Bretaña. Incluso la Argentina recibe un bloqueo militar, económico, etcétera, etcétera. La Comunidad de Naciones Británicas, más de 20 y pico de estados, desde Canadá, Sudáfrica, Nueva Zelanda, etcétera, Australia, que también van a entrar en este bloqueo hacia la Argentina y en una disposición incluso de armamentos, y sobre todo buques a la flota británica. En contraposición, uno pretendía ver que el otro pacto, el otro bloque, el Pacto de Varsovia, la Europa Oriental, ¿no es cierto?, y la Unión Soviética, hubiesen dado apoyo. Pero, evidentemente, quienes calcularon de esa manera o ilusamente pensaron que se podía dar un apoyo a la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, en 2 clases atrás, o en la primera clase, el doctor Ramírez Brache había dicho las áreas de influencia de las dos grandes potencias y sus aliados. Señores, Estados Unidos y la Unión Soviética, en Yalta, en Potsdam, en prácticamente finalizada, terminando la guerra y terminada la Segunda Guerra Mundial, definieron áreas de influencias y se repartieron el mundo. Nadie, con todo lo que sucedió desde 1945 hasta 1990, con la caída del muro de Berlín, con la desaparición luego de la Unión Soviética en un conjunto de naciones que se dispersaron, se balcanizaron, digamos, en esos 45 años, nada en la política exterior podía pasar sin un enfrentamiento directo entre ambos bandos, porque eso llevaba inmediatamente a un conflicto nuclear y tal vez la desaparición del mundo. Entonces, jugaron con sus áreas de influencias y su geopolítica a través de acciones indirectas. Las relaciones, y ahora sí, vamos a llegar al gobierno de Alfonsín. Las relaciones diplomáticas tras la guerra es muy importante. A veces se discute mucho qué sucedió ese 14 de junio de 1982. El 14 de junio de 1982, para algunos, hubo una rendición. Pero esa palabra, rendición, que el general de turno argentino tacha y coloca y trata de que se cambie el texto y se coloque cesa el fuego, tiene una implicancia jurídica enorme.
porque el cese al fuego en el derecho internacional público de la época significaba que terminaba las acciones bélicas en ese campo geográfico o en el lugar que fuera, y no era una rendición, se terminaba y cesaba de combatir porque las disposiciones, falta de suministro, recuerden que la batalla se iba a desarrollar en la ciudad, cuando las fuerzas, el gobierno argentino pretendía evacuar la población civil británica, Kelpers, y los ingleses no querían evacuarla, o sea, la iban a dejar dentro del combate final, lo que iba a acarrear la muerte de gran parte de los 2.200 civiles que vivían en Puerto Argentino. Bueno, todo este conjunto de hechos lleva al cese de hostilidades, al cese, no de hostilidades, sino, perdón, al cese de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque cuando asume Raúl Ricardo Alfonsín y comienza a tender lazos para la normalización o tener, desde estar totalmente rotas las relaciones exteriores, diplomáticas, a tener un atisbo de un inicio de negociación en lo económico, en lo que fuere, para comenzar a limar las asperezas, lo primero que Inglaterra exige a través del gobierno de Margaret Thatcher es que la Argentina se rinda. La Argentina firme el cese de hostilidades. Técnicamente, a esa fecha, todavía las hostilidades estaban en curso. Esto lleva a que el 23 de enero de 1984, el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Dante Caputo, establezca claramente una nota de respuesta muy dura, en la que en un párrafo central nos dice: no aceptaremos que se nos imponga unilateralmente un cese de hostilidades. Esto es muy importante porque aquí planta la posición de, en primer lugar, de tender lazos con Gran Bretaña, pero al mismo tiempo de mantener la posición de la defensa del reclamo. Ya dije que se presentaron en los distintos foros internacionales durante el gobierno de Alfonsín el reclamo permanente. Y entonces, todas las reuniones que se hicieron a agenda abierta, en gran parte de ese 1984 y 85, finalizaron lamentablemente en cero, en foja cero, porque Gran Bretaña exigía el cese de hostilidades y la Argentina decía que no iba a firmarlo. Además, los ingleses unilateralmente, desde la guerra, pero a partir del 83, 84, van a hacer una primer zona de protección para luego hacer una zona de conservación ictícola para el 86, con un tema que ya vamos a tratar del tema de la pesca, y para el año 88 ya colocar 200 millas alrededor como zona exclusiva y zona soberana, que es lo que hoy Inglaterra todavía, digamos, exhibe, ¿no es cierto?, más el poder de las armas y los submarinos atómicos que tienen con base en Malvinas. Pero acá el 29 de octubre del 86, el gobierno del Reino Unido decretaba una zona de jurisdicción económica porque había también, además de esta situación, un bloqueo comercial de los puertos. O sea, el gobierno de la Argentina, el gobierno de Ricardo Alfonsín, no permitía que ningún buque, había excepciones con Chile, en el cual estaba Pinochet, pudiera comerciar con las Islas Malvinas para llevarle todo tipo de abastecimiento. Esto endurecía las relaciones con los ingleses. Los ingleses van a decretar una zona de pesca, atento que el gobierno pretendía dar licencia de pesca a naciones como Rumania, Bulgaria, la Unión Soviética, para que pesquen sobre todo el calamar. Como reacción a esta circunstancia, los ingleses van a comenzar también a dar patente de pesca y fundamentalmente van a establecer esas tres acciones sobre una zona de protección, a una zona de exclusión y luego a una zona exclusiva de pesca y de protección de soberanía. Esta es la situación que vivió el gobierno radical durante toda su etapa, sus 6 años de mandato, en la cuestión Malvinas, en la que se va a dar un salto impensado hacia otra situación totalmente distinta durante el gobierno de Menem, pero eso ya lo vamos a analizar en la próxima clase, o no sé si mañana o la del lunes, donde la Argentina firma, anticipo esto para poder cerrarla, para que ustedes
cierren acá, después lo vamos a seguir desarrollando. En febrero de 1990, un acuerdo de cooperación económica con Gran Bretaña, pero que en realidad, al ver lo que es el articulado de este acuerdo económico de cooperación y de paz, es la famosa rendición que los ingleses solicitaban. Ya vamos a analizar los artículos 3, 5 y 7, sobre todo, que son lapidarios para la posición argentina en Malvinas. Bien. Doctor, podemos hacer el cierre de la política exterior de Raúl Ricardo Alfonsín para pasar a otras áreas. ¿Hola? Sí, sí. Quisiera solamente aportar una cuestión que me parece interesante. Por ahí en la distancia uno no toma dimensión, pero indefectiblemente la guerra de Malvinas y la consecuencia negativa en el campo militar tuvo una repercusión política fuerte hacia adentro, a tal efecto que comenzó a acelerar el proceso de cambio y de reestructuración de un gobierno militar para dar el paso, el mando a un gobierno democrático republicano. Es decir, la guerra de Malvinas aceleró en cierta manera el proceso de transición en el cual se estaba agotando el proceso de reorganización nacional. A esto debemos agregar, para tener una dimensión de lo que significa aquello, que el gobierno de Alfonsín estuvo muy próximo a la guerra de Malvinas. Quiero ubicarlos mentalmente de que la guerra de Malvinas fue en el 82 y el gobierno de Alfonsín es elegido al año y medio. Y a los 2 años ya estaba gobernando la fórmula Alfonsín-Martínez con la pronta consecuencia de lo que ha sido en materia militar, interna, política, económica, la guerra de Malvinas. Por lo tanto, la cuestión Malvinas ha sido central, medular para el gobierno de Alfonsín. No solamente para la relación internacional con los demás países, con el trato con las potencias occidentales, sino también en la política interna y con el ejército, como lo vimos en la clase pasada. Razón por la cual el problema Malvinas va a ser de una centralidad puntual y enorme en el gobierno de Alfonsín. La otra cuestión que quería agregar, que es también algo que manifesté en la clase de ayer, no podemos dejar de mencionar el momento particular que estaba viviendo el mundo, el derecho internacional y la política internacional en la década de 1980 y en estos últimos años del gobierno de Alfonsín. Cuando cae el gobierno de Alfonsín, cuando se va debilitando el gobierno de Alfonsín, el año 87, 88, 89, también se estaba modificando el mapa mundial, porque ese mundo bipolar, que bien lo explicó Aragorn, estaba todavía vivo durante la guerra de Malvinas, a los 5 o 6 años comienza a debilitarse y a derrumbarse totalmente. A tal extremo que en 1989 se va a producir el desmembramiento de la Unión Soviética, la destrucción de la Unión Soviética, la fragmentación de ese gran bloque comunista que era una de las patas de ese mundo bipolar. Y en esa política internacional la Argentina tuvo que reestructurar y generar una nueva política diplomática sobre Malvinas, en donde ya el mundo bipolar dejaba de serlo para transformarse en un mundo casi globalizado. Ya comenzaba la globalización
para construir un mundo bajo un poderío gendarme como fue después del 89 por parte de los Estados Unidos. Dicho esto, debemos agregar también que otra de las lecciones fundamentales ha sido la consecuencia de la alianza de los países latinoamericanos después de la Guerra de Malvinas, que muy bien Alfonsín lo pudo salvaguardar y llevar adelante, porque esa herencia post-Guerra de Malvinas de alianza hispanoamericana se va a volcar después en la cuestión de la deuda externa, se va a volcar después en la cuestión vinculada a la interrelación de la crisis económica. Los países aliados latinoamericanos van a encontrar un eje de conducción en lo político, en lo económico y en lo financiero, en lo cual van a buscar los mismos objetivos y los mismos intereses. Entonces, para resumir, esta cuestión de los coletazos que generó la Guerra de Malvinas y los impactos dentro del gobierno de Raúl Alfonsín van a ser determinantes. Pero no solamente van a terminar acá, en lo que estamos viendo en los últimos instantes del gobierno de Alfonsín, sino también van a incursionar directamente, con otro perfil ya, pero directamente en el gobierno de Carlos Saúl Menem. Porque el tema Malvinas y la política internacional va a ser tan intensa en el gobierno de Menem como en el de Alfonsín, con otras connotaciones, pero tan intensa una como en el otro. Bien, vamos a la próxima diapositiva, por favor, Victoria. Bien, otro eje, la educación. Algo en la cual la plataforma de la Unión Cívica Radical para las Elecciones establecía una serie de puntos principales desde su punto de vista a fin de aplicar en lo educativo. Elevar un presupuesto educativo en un 25%, incorporar al sistema educativo nacional la educación preprimaria, impulsar decididamente la educación de discapacitados, restituir a sus cátedras y funciones educacionales los docentes segregados por cuestiones políticas e ideológicas o gremiales, derogar el sistema de ingreso y de cupos vigentes, así como también los aranceles, sancionar una nueva ley universitaria, conforme a los principios de la reforma universitaria, eliminar los entes de calificación cinematográfica. Están en la línea educativa porque la cuestión de la cartera de educación y cultura, por eso está este tema. Crear el Instituto Nacional del Libro y fundamentalmente entonces en la tarea educativa vamos a iniciar por la intervención y posteriormente normalización de las universidades. Las universidades, como todas las instituciones de la República, habían sido intervenidas durante el proceso de reorganización nacional. Entonces, se debía volver al saneamiento y, obviamente, a la restitución de las autoridades en las casas, auténticamente y autónomamente, en las casas de estudios universitarios. El decreto de Alfonsín, que es el 154/83, va a establecer un decreto de aplicación muy parecida a los, en principio, restablece los estatutos universitarios del gobierno de Ilia, los trabajados allá en 1966. Va a constituir para la normalización, en principio va a intervenir, o sea, las autoridades que estaban en la Universidad Argentina van a ser desplazadas e intervenidas por el gobierno radical, a efectos de llevar adelante la normalización. En cada universidad se crea un consejo superior provisorio a efecto de llevar adelante este esquema de normalización, con consejos académicos normalizadores, compuestos por los rectores, los decanos, representantes del cuerpo de profesores y delegados de los centros de estudio, y la ley 23068
es la que va a establecer este régimen provisorio, entonces, de normalización. En un plazo no mayor de 180 días se debía realizar toda, es decir, 6 meses, la normalización en la Universidad Argentina, en las universidades. La ley facultaba al Ejecutivo a intervenir además a las universidades en caso de observarse el incumplimiento en este proceso de normalización. A su vez, de acuerdo a lo establecido en esta ley, cada universidad debía asegurar algo muy importante, un régimen de reincorporación del personal docente y no docente que había sido dejado cesante durante el proceso de reorganización nacional. Esta ley reconocía entonces el derecho a la reincorporación a los docentes interinos que revistaban en el Ministerio de Educación y Justicia. Los docentes reincorporados, en todos los casos, serán reconocidos en el mismo nivel y escalafón o jerarquía y situación de revista que tenían al momento de ser dados de baja. Y un inmediato, esto contemplaba el proceso de normalización, llamado a concurso para la normalización de las distintas cátedras en las distintas facultades dentro de las distintas universidades. Además, todos los antecedentes docentes y los concursos universitarios serían realizadas a través de la ley, o norma fiscalizada, perdón, a través de lo propuesto en la ley 21.536. Esto en el área de la educación universitaria superior. A su vez, coincidiendo con el aniversario del centenario de la ley de educación 1420, Raúl Ricardo Alfonsín lanza lo que es el Congreso Pedagógico. Este Congreso Pedagógico, que va a tener una ley específica, la 2314 del año septiembre del año 1984, tiene un mensaje que envía el presidente al Congreso, donde establece que a 100 años de la vida institucional de la ley 1420, han precedido profundos y esclarecedores debates parlamentarios, técnico-docentes, desde aquel Congreso Pedagógico de 1882. Y a partir de su vigencia, la vigencia de esa ley de educación llevó a la nación argentina a un prestigio educativo en el mundo. Esa educación popular, es un párrafo central ¿no? Lo de la excelencia educativa que se logró con esa ley. La educación popular y sus principios inherentes a una igualdad y gratuidad avanzaron sobre el analfabetismo y llevaron a la Argentina a un lugar de privilegio, a un lugar en la que teníamos premio Nobel, por ejemplo. A través del tiempo, este esfuerzo no alcanzó a integrarse, según la visión del radicalismo, y del alfonsinismo en particular, en la educación media y sobre todo en la educación superior. Por eso, decía el presidente, que debía revalorizarse la reforma universitaria del 18, y para lograr un puente entre la educación primaria, secundaria y la universidad, era este congreso que trataba de adaptar a los tiempos a la educación. Había dos ideas fuerzas que Alfonsín planteaba en ese discurso: la igualdad de oportunidades para cada argentino y la educación permanente. Ese 30 de septiembre del 84, entonces, se sanciona la ley 23.114, por la cual se convoca al segundo Congreso Pedagógico. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de esta ley es crear un estado de opinión en torno a la importancia y trascendencia de la educación en la vida de la República. Valorar y tomar las opiniones de personas y distintos sectores, todos involucrados en el ordenamiento educativo, en su desenvolvimiento. Tratar de elaborar nuevos planes, estudiar y dilucidar los diversos problemas del educando. Y fundamentalmente tratar de adaptar la educación a los tiempos que se vivían. La conducción de las actividades se van a desarrollar a través de un ente que se va a denominar Congreso Pedagógico, que estaría a cargo de una comisión organizada
organizadora presidida por el propio ministro, obviamente, de la cartera de Educación y Justicia, e integrada por secretario de Educación, de la Comisión de Educación del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados, de la Subsecretaría de Conducción Educativa, representante del Consejo Federal de Cultura, representante de las universidades, y también en las distintas provincias se debería hacer este congreso pedagógico para poder llevar adelante este plan de modernización de la educación. También es interesante el Consejo Interuniversitario Nacional, que se da a finales del 1985, donde el Poder Ejecutivo Nacional convoca a adherirse a todas las universidades nacionales del país en forma voluntaria. Este consejo tiene la finalidad de una coordinación de políticas universitarias, una política de coordinación entre todas las casas de estudio, y en distintos niveles, agrupada por ramas, por áreas, por zonas geográficas, y tiene la relación también a su vez con otros organismos públicos y privados, nacionales o extranjeros, para constituir intercambios beneficiosos a fin de que progresen y puedan entonces aprovechar recursos y aprovechar recursos y beneficios las universidades argentinas, y desde la Universidad Argentina dar o brindar un servicio a la ciudadanía. Hay convenios de cooperación cultural con más de 30, 40 países, y en definitiva estos son los puntos más importantes del gobierno de Alfonsín en toda la cuestión educativa. Doctor. Sí, sí, sí. Quisiera solamente referenciar a la descripción que usted hizo de que la política educativa de Alfonsín, y esto como cierre a este tema, a esta materia, ha sido uno de los ejes más exitosos a lo largo de toda su administración, porque la mayoría de los objetivos propuestos con respecto a la normalización de las instituciones educativas, las cuestiones vinculadas a la universidad, el ingreso a la universidad, la autonomía universitaria, la proyección, la organización y la problemática para la discusión en el Congreso Pedagógico, el dinamismo del Consejo Interuniversitario Nacional, todo lo que va a fortalecer la política reflexiva de análisis en el cual la universidad, sobre todo este tema que nos preocupa y somos parte, la universidad tuvo un rol determinante en esa construcción de la política educativa del gobierno de Alfonsín. Por eso vamos a poder ver que, a pesar de que en otros aspectos, en otras áreas de la cuestión de la administración Alfonsín Martínez, que va a ser de gran crisis, de gran problemática, como la cuestión sindical, la cuestión económica, la cuestión de la deuda externa, la cuestión financiera, vemos que la educación va a ser uno de los ejes en donde ha tenido mayor cantidad de logros y más importantes. Solamente quería agregar eso como referencia y rescatar dentro de la administración de Alfonsín la política educativa. Bueno, en la placa final que nos queda, la diapositiva final, digo final porque estamos cerca ya promediando las clases, y además, por favor Victoria, la 16, la placa que sigue, marqué un conjunto, no lo dividí por área, los agrupé a todos, una serie de temas que están muy vinculados a lo jurídico todo, obviamente, y que se podría poner marco referencial. A ver, vamos por el primero, el estado de sitio. Que ese estado de sitio se aplicó en una oportunidad
por el gobierno de Alfonsín, y que obviamente ahora se entiende con el marco de las situaciones económicas, con el marco de las situaciones, se lo aplicó al principio de su gobierno y casi al final, por las cuestiones de militar, los paros, etcétera, etcétera, van a llevar al gobierno de Alfonsín a determinar el estado de sitio allá durante el año 85, es más, eh, tengo ahí un lapsus de fecha, pero creo que las elecciones de medio tiempo del año 85 legislativas se realizaron bajo el estado de sitio, ¿no es cierto? Que es una facultad del artículo 23 que tiene la Constitución Nacional, que en principio comienza en el año 85 con el arresto de determinadas personas vinculadas al proceso de reorganización ante la acción de perturbación del orden constitucional. Y luego, sí, la aplicación específicamente por el decreto 2969/85 del estado de sitio. Y luego también se va a establecer estas mismas circunstancias sobre el final del gobierno de Menem ante los saqueos que se produjeron en los meses y mes final, desde mayo del 89 hacia julio de ese año, ¿no? Vamos con el nuevo estatuto de los partidos políticos. Había que, así como se normalizó en la educación, también se debían normalizar los partidos políticos, que habían sido, obviamente, censurados durante el proceso de reorganización nacional y que habían comenzado nuevamente su camino de existencia, o sea, nunca dejaron de existir porque obviamente las ideas estaban presentes a través del ejercicio de la acción de lo que se llamó la multipartidaria, ¿no? Allá ya en el proceso final del gobierno de Viñones, en la que surge la multipartidaria y a partir de allí, obviamente, es uno de los interlocutores con el gobierno de Viñones para el proceso de las elecciones presidenciales de 1983. Pero esta nueva ley del año 85 de los partidos políticos, básicamente 3 artículos, consta de 10 artículos, pero los 3 artículos iniciales hacen a la esencia de organización, fundamentación, qué es un partido político. Es interesante porque establece que el Estado argentino garantiza a los ciudadanos el derecho de la asociación política, ¿m? Para agruparse en partidos democráticos y o agrupaciones políticas, partidos y o agrupaciones, al derecho y tienen todo el derecho de su constitución, organización, gobierno propio, funcionamiento, pero estas agrupaciones políticas o partidos políticos van a tener el control del Estado, es decir, se deben inscribir, se deben constituir organizadamente y van a tener entonces su reconocimiento legal por parte del Estado. Es muy importante porque esto hace luego también a la reforma, no en este gobierno, la reforma del año 94, donde si no recuerdo mal, en el artículo 38, si no me equivoco, se establece que el fundamento de la democracia y del sistema son los partidos políticos. No sé, doctor, si es 38 o 37 el artículo, la del 94, pero está ahí en uno de esos 2 artículos. Algo importante también. El artículo 38 de la Constitución, 38. 38. Perfecto, perfecto, estamos bien entonces. Después tenemos algo sumamente importante, que es la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica con relación a los derechos humanos. Esto está vinculado a toda la cuestión que habíamos visto del juzgamiento de las juntas, de las agrupaciones subversivas, del cumplimiento, o mejor dicho, el ejercicio de la ley. Y esta asociación, perdón, la adhesión al Pacto de San José de Costa Rica que se firmó en 1969, o Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el gobierno de Alfonsín en el año 84, en marzo, a través de la ley 23054, es la que va a adherir al funcionamiento, donde básicamente se establece que en un parrafito podemos establecer, para que interpreten los alumnos, la importancia de este pacto, de esta convención, es que los estados parte, es decir, la Argentina, a partir de la firma, se debe comprometer al respeto de los derechos y libertades
reconocidos a cada ciudadano en el ejercicio, ¿no es cierto?, de sus derechos, sin discriminación de sexo, raza, color, religión, opiniones políticas, ideológicas, posición económica, origen nacional o social, que es un poco la síntesis, ¿no es cierto?, de lo que protege el pacto de la Convención de los Derechos Humanos, que en cierto sentido protege la individualidad del ser humano, como decía, y como muy bien explica el doctor Daro Ramírez Bracci, el ser humano es la persona más preciada, ¿no? Lo que tiene su vida. A esto va, y que esto está en la Constitución antigua de Corrientes, que después nos va a explicar, le vas a explicar, perdón, a ustedes en sus cursos. En lo jurídico, además, hay un par de leyes. La ley de habeas corpus, que ustedes tienen en su pantalla, es una protección, es un amparo, es la naturaleza jurídica del habeas corpus, es un amparo, pero básicamente, o como antecedente, debemos recordar que la Constitución malograda de 1949 ya incorporaba el habeas corpus. Luego con la, digamos, al ser derogada esta Constitución por un bando cívico-militar allá en 1955, quedó de lado, pero ya funcionaba el instituto del habeas corpus, y más sobre todo en la década del 70, en la que permanentemente se solicitaba. El habeas corpus, en síntesis, su naturaleza jurídica es un amparo, y a través del cual se ampara la libertad tanto en la persona, ¿no es cierto?, para poder ejercer su derecho de locomoción, y es una tutela a la libertad personal en lo físico y corporal del ciudadano. Este proyecto de ley va a ser trabajado por el senador de la Rúa, tal es así que la ley de habeas corpus también se la conoce como la ley Fernando de la Rúa. Es la ley 23098 y que se va a incorporar a partir de su sanción en septiembre de 1984. Es muy importante. Luego va a haber el habeas corpus junto a otros derechos de avanzadas, van a estar incorporadas, ya lo vamos a ver, incorporadas en la reforma constitucional de 1994. La ley de divorcio vincular en lo civil, ya yendo a las relaciones interpersonales, fue una ley. Nosotros hemos estado viendo que Alfonsín en distintos temas, en lo económico, en la política internacional, en lo militar, ha tenido problemas. También con la ley de divorcio vincular ha tenido muchos problemas. O sea, el país se va a dividir en dos posiciones, así como se dividió con el Bigle, con cada punto en que el gobierno de Alfonsín trataba, el país se dividía, ¿no? Fue una ley que costó muchísimo, obviamente, lograrla. No estoy haciendo un posicionamiento favorable ni negativo, sino la descripción de los hechos, y el enfrentamiento fue duro, obviamente, con la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no? Va fundamentalmente esta ley a sancionarse primero en la Cámara de Diputados, y luego va a tardar, primero que en la plataforma, para que ustedes vean lo difícil del tema, en la plataforma electoral del radicalismo se proponía la ley de divorcio vincular. Cuando asumen el gobierno, desde las esferas del gobierno se decía que se podría llegar a diferir el tema, eran tantos los problemas que había de entrada para crear un nuevo frente, ¿no es cierto? Bueno, luego se decide presentar el proyecto, va a ser aprobada en Cámara de Diputados, y va a tardar 9 meses para ser aprobada luego en senadores. Pero en el medio hay un detalle muy importante, que se va a declarar por parte de la Corte Suprema, es como que hace una interpretación ante un caso específico, y declara la inconstitucionalidad de la ley del matrimonio civil, y da por un fallo la posibilidad del divorcio. Entonces, la Corte ayuda a este proceso en la que ya tiene media sanción en diputados, y luego se aprueban senadores en un debate cerradísimo. Como todas las grandes leyes de este periodo presidencial, se van a aprobar con números escasos, la diferencia de 1 o 2 votos, sobre todo en senadores, ¿no es cierto? Porque obviamente el peronismo, al haber ganado
en sus provincias tradicionales, tenía un gran caudal de senadores y había que negociar con la oposición para poder sancionar las leyes, ¿no? Como fue también en el debate del Bigle, que fue muy, muy cerrada. Luego la ley también en todas las relaciones personales, la ley de filiación, una nueva ley de filiación de la paternidad, y la patria potestad, que ante el avance de los tiempos, obviamente, hoy que están en boga toda la cuestión del género, realmente fue un inicio de un avance ante la patria potestad, que en ese momento, de acuerdo a los cánones del Código Civil, era exclusivamente en cabeza del padre, y que a través de la ley en el año 1986 de patria potestad compartida, incorporada al viejo Código de Vélez Sarsfield, reformado, la patria potestad va a ser compartida. Y luego va a haber se llegó a presentar, pero no tuvo tratamiento, quedó como proyecto, la unificación del Código Civil y de Comercio, que no tiene punto de comparación con lo que es el nuevo código, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver porque tenía otros criterios. Eran unos criterios de organización. Esta es una vieja disputa, si el derecho comercial viene de antaño, ¿no? Es una parte específica o complementaria del Código Civil, y la discusión era entonces la eliminación del Código de Comercio, y todo lo que tuviera un perfil de derecho privado y de cuestiones civiles se incluirían en este Código Civil, ¿no es cierto? Y lo comercial iba a quedar excluido en leyes específicas, ¿no? Como la navegación, el transporte, etcétera, etcétera, que no iban a ser agregadas, ¿no? Es un criterio de unificación totalmente distinto a la reforma total del Código Civil que se practicó años atrás. Bueno, creo que con esta última placa hemos desarrollado en estas clases, casi 4, ¿no? Cuatro clases, 4. la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín, en todas las áreas de gobierno, ¿no? Para que ustedes puedan tener, los preingresantes, una noción de lo que fue la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín. Doctor. Sí. En esta última instancia van a poder ver que tanto estas disposiciones, todas muy importantes, desde la construcción de un nuevo estatus para los partidos políticos, la adhesión al Pacto San José de Costa Rica, que son dos cuestiones dentro del derecho público sustancial, que era necesaria la transformación y la adhesión a ese mundo nuevo de respeto, de derecho que daba aquel Pacto de San José de Costa Rica, en la cual la Argentina no estaba adherida, y el gobierno de Alfonsín plantea a través de la ley la adhesión a todos los ítems del Pacto de San José de Costa Rica. Y después, el habeas corpus también, dentro de la cuestión vinculada al derecho público, y la evolución sobre partes del derecho civil, sobre todo la cuestión del derecho vincular, que ha sido una cuestión fuertemente relacionada al derecho privado, pero también con consecuencias sociales e implicancias en el rol y la influencia que tuvo la Iglesia Católica, porque también en los momentos previos, como bien dijo Arago, de la intensa y la apasionada discusión sobre la ley de divorcio vincular, se tejieron una serie de factores de poder, de influencia, en la cual cada sector, con sus diversos intereses, generaba su propio objetivo. Entonces, estas últimas leyes van a marcar puntos de referencia de gran importancia a lo largo de todo el proceso de la administración Alfonsín Martínez. Y por último, para terminar, me parece que
no sé si vamos a entrar ya, Aragorn, a la administración de Menem y comenzar a ver un poco cómo se socavó el gobierno de Alfonsín en los últimos meses, antes de mediados del año 89, hasta julio del año 89, cuando se va a producir la debacle y el traspaso del poder del Partido Radical al Partido Justicialista. Sí, estamos también en la parte final de la clase, pero como resumen, a partir de ayer pusimos una fecha clave. Si retrocedes 3 o 4 placas, Victoria, lo marcamos, 6 de febrero del 89. La hiperinflación, acá, ahí está. En la penúltima, dice 6 de febrero del 89, corrida bancaria. Ese 2100% de aumento del dólar en días, que deja al Banco Central sin reservas, con una situación social muy peligrosa. Todavía no estaban los estallidos de violencia y de saqueos en el conurbano bonaerense, en el Gran Rosario, en Santa Fe, con un clima electoral donde las elecciones se van a dar el 14 de mayo de 1989, entre un candidato, Angelos, ¿no es cierto?, que recordemos que en ese momento los presidentes tenían un mandato de 6 años y no había reelección, tema constitución vigente de 1853. Entonces el heredero... Eso es importante, Aragorn, refrescar, porque si bien ya ha pasado bastante tiempo, las condiciones constitucionales no son las mismas de elección. Hoy por hoy, nuestra Constitución, a partir de la reforma del 94, permite la reelección del presidente de la Nación por un periodo electoral y acortando, como se manifestó en la reforma del 94, el periodo de 6 a 4 años. A diferencia de lo que ocurría anteriormente, estaba vedada la reelección del Poder Ejecutivo Nacional y ese periodo presidencial tenía una duración de 6 años. Esa condición de tiempo estaba en vigencia durante el gobierno de Alfonsín y la primera parte de la presidencia de Menem. Por esa razón, vemos que el candidato Alfonsín no podía ser propuesto para una reelección y la Unión Cívica Radical, entre sus fuerzas internas, va a seleccionar al gobernador de Córdoba, Eduardo Angelós, como candidato a presidente, que va a enfrentar a la fórmula del justicialismo, del Frente Justicialista, que va a estar a cargo de Carlos Saúl Menem. Así es, y decíamos o marcábamos ese clima electoral, ¿no es cierto?, en la que, por otro lado, se enfrentaban dos modelos, un modelo tradicional a través de la fórmula de Eduardo Angelós, y un candidato, Carlos Saúl Menem, que prometía en su plataforma y en sus dichos ser o volver a las fuentes de ese viejo movimiento nacional justicialista con las banderas del 45, de la soberanía política, ¿no es cierto?, la independencia económica, con un mensaje como Malvinas volveremos, o sea, todo un mensaje que se daba a la población en el que obviamente va a triunfar con un volumen muy importante de votos, y a partir de la elección del 14 de mayo se va a anticipar también la entrega de gobierno, porque cuando uno lee la situación, el candidato obviamente ganador no se expedía, desde el gobierno pretendían que se acerque, que tome digamos, también, no control, porque no tenía nada que ver, pero que apoye las medidas, y obviamente Carlos Saúl Menem, candidato triunfante, no opinaba. Es más,
todo lo que decía el gobierno, él decía que lo iba a hacer al revés, o la solución de la otra. Entonces se fue creando un clima tal, con corrida, que ya caíamos en la hiperinflación, con los saqueos, un clima social muy, muy adverso. Recordemos que también todas las cuestiones militares de fondo también era una cuestión ahí que estaba latente, tal es así que va a haber una nueva sublevación ya sobre en el gobierno de Menem, ¿no? En diciembre, perdón, había habido una en diciembre del 88, a meses atrás. Y habían recibido a su vez el ataque que yo decía ayer de la tablada, o sea, de un punto y otro estaba hackeado el gobierno, lo que hace que Raúl Ricardo Alfonsín tenga que anticipar la entrega del mismo. Y acá lo que podemos analizar como anticipo de la clase de mañana es que las expectativas aquel 9 de julio, 8 de julio en realidad, pero 9 de julio la toma de Carlos Saúl Menem, 8 de julio 9 de 1989, si no me equivoco, las expectativas que él había generado en lo económico, en lo social, en el mensaje interno a las Fuerzas Armadas, a los industriales, de lo que le decía recién, que iba a poner una receta tradicional, ortodoxa, protección del mercado nacional. No digo que iba a ir a una nueva guerra de Malvinas, pero planteaba que a Malvinas volveremos, planteaba la tercera posición, todo el manual del antiguo y ortodoxo peronismo. De repente, de la noche a la mañana, hace un giro de 360 grados y en el inicio mismo de su gobierno comienza a tener otras cuestiones. Nos va a hablar de la actualización doctrinaria. Va a ser un congreso de inicio nomás para decir que la etapa que Perón no realizó, cuando vino Perón, era la evolución hacia lo que después se denominó el neoliberalismo. ¿No es cierto? Va a crear toda una serie de circunstancias para decir a Perón, digamos, que él hubiera pensado que en estas circunstancias se hacía esto. Muy bien remarcó el doctor Ramírez Bracci hoy y ayer. Menem también juega las cartas en el inicio de su gobierno, en la política internacional. A meses de triunfar, comienza la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Entonces, troca, ya vamos a ver después en extenso eso, cambia esa tercera posición por un alineamiento hacia los Estados Unidos, porque pretende, él en su visión, de alinearse a Estados Unidos, ganar posición y tratar de llevar a la Argentina a lo que él establecía como el primer mundo. Recordemos que las estadísticas que vamos a trabajar mañana, o lunes, nos habla que el índice de pobreza a la asunción de Carlos Menem estaba en el 50%. Es un dato muy importante. Él en su discurso dice: Argentina, levántate y anda. Y así como leímos extractos del discurso de Alfonsín, que planteaba la difícil situación económica en 1983, lo que vamos a ver y referenciar en estos días, en el inicio del discurso presidencial de Menem, es prácticamente un discurso similar en esos puntos de vista, donde él va a establecer de que la industria nacional está destruida, de que no hay protección del mercado interno, de que el sector salarial ha sido, realmente ha perdido muchísimo, o sea, los trabajadores. Bueno, entonces se plantea esa dicotomía de tratar de levantar todos estos sectores, pero con una política distinta, ya no de economía cerrada, sino de apertura de economía, con fuerte apuesta a las privatizaciones. Como muy bien decía ayer el doctor, todo lo que se pergeñó, se proyectó, no se pudo realizar, Menem va a llevar a la práctica con la cuestión de las privatizaciones. Y también va a realizar, con el Acuerdo de Olivos, a grandes rasgos estamos hablando, la reforma constitucional. Entonces, esto es todo el planteo que vamos a realizar con respecto a Carlos Menem, ¿no? Y con respecto a Malvinas, Malvinas es una política totalmente distinta. Una política de apertura del famoso paraguas, no reclamo de soberanía, y sí inicio de relaciones comerciales. Bueno, por eso, Menem, en sus propias líneas,
y sobre todo en la CGT, se va a fracturar la CGT en determinado momento, va a crear toda una turbulencia, porque va a comenzar a decir algo e inmediatamente realiza como acto de gobierno algo distinto a lo que acaba de decir. Entonces, todo este inicio de Menem es muy complicado, a tal punto que su primer ministro de Economía fallece de un paro cardíaco a los 6-7 días, que es el ministro Roy, ¿no? Para darle una idea, Bungibor, tal vez ustedes no tengan idea de qué es, pero Bungibor era una empresa que había tenido graves diferencias con el primer peronismo, a tal punto que han sido expropiadas sus fábricas, etcétera, sus extensiones de tierra, de campos. Menem le da el Ministerio de Economía al número 1 y 2 en lo económico, en la estructura burocrática, que es Roy Rapanelli de Bungibor. Esto es Menem. Menem, que días previos a la asunción, él planteaba este pensamiento ortodoxo de economía, y en una reunión de empresarios, entre los que estaban los de Bungibor, le dijeron, no, futuro presidente, ¿no? Presidente electo, esto no es así, usted va a hacer más de lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces Menem, ¿saben qué le dijo? Esto está, referencia Novaro en un diálogo. Ah, sí, ustedes tienen la solución. Bueno, le doy el Ministerio de Economía a los empresarios argentinos, que tanto se quejan. A ver qué hacen. Y así se lo otorga a Bungibor, ¿cierto? Para que vean, esa es la acción política de Menem. Impredecible. ¿Mm? Bueno, doctor, este fue un inicio, un semblante. Muy bien, ya mañana continuaremos con los mismos temas, así gracias doctor Arado por la clase y nos vemos todos mañana continuando con este proceso de análisis de la compleja y profunda crisis que tuvo la Argentina en la década del 80 y pasamos ahora a una transformación diferente en la década del 90 con el gobierno del presidente Menem. Muy bien, muchas gracias y buenas noches.